Cuando las joyas aparecieron, la expresión de la jefa de sirvientas se ensombreció. Se me ordenó quedarme en mi habitación hasta que Donovan despertara. Aunque fui encerrada con llave, estaba acostumbrada al sonido de la puerta al cerrarse. No estaba tan nerviosa, era como si ya hubiera estado presa antes, pero no tenía recuerdos de eso. Por la noche, cuando no había otras personas cerca, la jefa de las criadas me miró fijamente. «Annie, ven aquí, necesito decirte algo». Su voz era apenas audible, como si fuera a desvanecerse, y molesta le respondí. «Le he dicho cientos de veces que yo no robé las joyas. Sé que no los robaste. Este es el plan del joven maestro Donovan». Apreté el puño al encarar a la jefa de sirvientas, quien habló bruscamente. Con razón la situación era tan grave. ¿Qué más no le gustó para incriminarme de esta manera? Debe estar guardándome rencor porque Dylan lo humilló. No hay tiempo que perder. Cuando despierte, seguramente te culpará, así que será mejor que empaques tus cosas ahora mismo y escapes. ¿Escapar? Pero señora, tengo una deuda. Un sirviente que huye sin pagar sus deudas se convierte en un criminal. Eso significaba que tendría que vivir toda mi vida huyendo en este mundo que todavía me era desconocido. Annie, sé que puede ser tarde para decirte la verdad, pero tu nombre no es Annie y no tienes ninguna deuda. No eres una niña que trabajaba aquí en el vizcondado. El joven amo, obstinadamente, te trajo. ¿Qué dijiste? Mi cabeza se calentó. Hace tiempo que quería decírtelo, pero temí que el joven maestro realmente me cortara la cabeza. Aunque es cierto que la niña llamada Annie se escapó, ella no eras tú. El joven maestro tomó ventaja de que no recordabas nada. Ante las palabras de la jefa de sirvientas, me quedé sin fuerzas para sorprenderme y simplemente me froté la cara con las manos. Me miró con lástima, luego se rebuscó en los brazos y sacó algo de sus bolsillos de cuero. Toma. Este es el salario que deberías haber recibido hasta ahora. Señora, está bien que me des esto. El vizconde cree en mí. Haré algo al respecto. Había pensado que, aunque ella no me odiara como los demás sirvientes, tampoco le importaba demasiado. Supongo que me equivoqué. Incliné la cabeza hacia la criada principal, quien abrió la ventana en lugar de la puerta mientras decía que no tenía mucho tiempo. Muchas gracias, algún día se lo retribuiré. No soy alguien a quien debas agradecer. Lamento no haber podido decírtelo antes. Espero que logres ser feliz. Me lancé hacia la ventana, como una niña a la que echaron de casa y que llevaba un vestido andrajoso. Pensé en Dylan, como algo tan repentino había sucedido apenas me desperté, no sabía si debía despedirme. Salí corriendo del vizcondado sin imaginar cómo reaccionaría. La doncella principal del vizcondado no era tímida ni tenía una apariencia cobarde y, básicamente, era una buena persona. Al ver que Annie salía rápidamente del jardín, endureció su expresión y se dirigió al pasillo. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo el joven maestro atormenta a gente inocente. Por un tiempo, pensé que él había amado a Annie y por eso quería ayudar. Pensé que era demasiado tímido y no sabía cómo expresar sus sentimientos. Sin embargo, me di cuenta de que no se trata de un amor joven y torpe, sino que el joven amo se convirtió en una mala semilla. Donovan era como un hijo para ella, por lo que no había forma de calmar su amargado corazón. ¿No hace mucho que la perseguía llamándola niñera, cuando se convirtió en un rufián? Joven maestro, voy a entrar. Ella suspiró y agarró el pomo de la puerta de la habitación de Donovan. Un olor cruel y a pescado que nunca había olido en toda su vida en ese pequeño pueblo rural golpeó la punta de su nariz. La criada abrió la puerta de golpe, reprimiendo el temblor de sus dedos. Señorito. El joven amo, un sinvergüenza que fue criado con mucho cariño por el vizconde, yacía en el suelo con su cuerpo herido mientras gemía ásperamente. El hombre que frotó sus pies contra la espalda de Donovan para limpiar la sangre de los tacones de sus zapatos era un rostro que incluso la criada jefa conocía. El sirviente del gran duque de Lagrange. Donovan, que vio a la criada principal, gritó rápidamente. «Llama a alguien. No te muevas». La orden decisiva provino del hombre y fue como un hechizo mágico que ató los tobillos de la criada al suelo. Después murmuró. «La mano izquierda,
el hombro, y fue la espalda. Arrugó sus pulcras cejas como si hubiera olvidado la existencia de ella, que lo miraba llena de miedo. Su gracia, esa mujer ayudó a la sirvienta Annie a escapar, así que por favor no la mate. La persona que habló fue aquella que se había presentado como el Gran Duque. ¿Su gracia? ¿Acaba de llamar a ese sirviente su gracia? Solo entonces la criada comprendió la situación. Ese hombre, que estaba pisando a su joven amo, era en realidad el Gran Duque. Hizo una reverencia y con humildad suplicó: Gran Duque, mis disculpas, no sabía quién era usted. Le ruego que por favor no mate al joven amo. No tengo pensado matarlo. El rostro de Donovan se iluminó al instante ante las palabras del hombre. Pero la jefa de las criadas negó con la cabeza y se mordió los labios. Porque el Gran Duque no tenía el rostro de un ser humano que mostrara piedad. La persona con la que Donovan se había metido sin saberlo era un demonio con rostro humano. Lo que quiero es cortar cada parte de su cuerpo con el que se atrevió a tocarla. Su voz baja resonó suavemente en la habitación, mientras la luz del sol que entraba a través de las ventanas limpias era devorada por su oscuro cabello negro. El hombre levantó una comisura de los labios como si hubiera recordado algo demasiado tarde. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿no es así como tiraste del cabello de Annie? Me fui preocupada por no despedirme de Dylan, así que nunca esperé que esto sucediera. Annie, deberíamos ir por aquí. Mientras salía apresuradamente de la mansión, tuve la suerte de encontrarme con Dylan en el jardín. Estuve feliz de explicarle toda la historia antes de irme, pero ahora que lo pienso, me hizo preguntarme si realmente tuve suerte. ¿De verdad vas a seguirme? Así es. Cuando Dylan escuchó mi situación, dijo que iría conmigo y me siguió sin empacar nada. Me pregunté si estaría bien llevarme conmigo al sirviente de Lagrange, cuando lo único que sabía hacer era limpiar lo suficiente como para hacer que la gente resbalara con la forma en que pulía el porche delantero. ¿No es necesario que se lo digas a su gracia? Dylan, te lo agradezco, pero no voy a salir a jugar. Incluso sin haber cometido ningún delito, podrías convertirte en un criminal. No sabemos qué haría ese rufián de Donovan. El camino puede ser peligroso. Agarré fuertemente mi capucha marrón y lo miré, pero él solo se encogió de hombros y respondió: Te estoy siguiendo porque es peligroso, así que tengo que protegerte. ¿Por qué hizo que mi corazón se acelere? Bueno, solo hasta que me aleje lo suficiente del vizcondado. Hasta entonces, estaré a tu cuidado. Así que, me gustaría ir a Devonshire. ¿Devonshire? Preguntó Dylan, con su rostro distorsionado debido a mi pregunta. Sí, tiene una población transitoria en comparación con el vizcondado, y hace intercambios frecuentes con la capital, por lo que no será demasiado difícil ocultarse. ¿Pasa algo malo? No es nada, me respondió secamente. Si él no quería hablar, entonces yo tampoco quería saber. Encontramos un barco, él subió primero y cuando me ofreció ayuda, pude ver una mancha en su mano. ¿Qué es eso en tu mano? Sangre. Él rápidamente ocultó su mano y me comentó: Debe ser del pescado que limpié más temprano. Eso tuvo sentido, desde que lo encontré tenía un olor a sangre y pescado. Había un pez molesto que estaba estorbando en el camino. Me senté frente a él e iniciamos nuestro viaje. ¿Estás bromeando? Ningún pez podría hacer eso. Cuando me fijé, la mansión se veía tan pequeña. Dylan, no sé por qué me sigues. No ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos, pero, por extraño que parezca, siento que estaría bien ir a cualquier lado mientras sea juntos. Tal vez porque estoy acostumbrada a ti. Fue así desde el primer momento. Como si fueras alguien que ya conocía. El lago estaba tan quieto como siempre. ¿Es así? ¿Te resulto familiar? ¿No tienes otros sentimientos hacia mí? Bajé la cabeza, que estaba ardiente con sus preguntas. ¿Por qué me preguntas eso? Dylan, ¿no me dijiste ya que tienes a alguien a quien quieres? Eso es. Fue en ese momento cuando finalmente decidió abrir los labios después de solo contraerlos, que encontré un agujero en el barco. Me sobresalté y señalé el suelo mojado. Dylan, el agua se está filtrando, ¿no caeremos en medio del lago a este ritmo? Mientras trataba de calmar mi corazón sobresaltado,
escuché el sonido de las maderas astillándose. Ven aquí. Iremos a esa isla, pero puede pasar algo y no sabes nadar. Me pregunté cómo lo sabía, pero corrí hacia él sin poder pensar más en eso. Pudimos llegar a la isla, formada por colinas bajas, estaba tan quieta como un ratón muerto. Muchas ramitas que temblaban con el viento se erguían en medio de los árboles, y debajo de ellas una pequeña cueva hizo notar su presencia. Hicimos una fogata para calentarnos y secar nuestra ropa. Solo el sonido de las chispas del fuego resonaban en el silencio. La hoguera le enrojeció la cara. Dylan, ¿qué es esa cosa en tu cuello? Había visto brevemente el patrón que subía por la parte posterior de su cuello. Cuando miré de cerca, me pregunté si era un tatuaje, pero era como si estuviera en movimiento y vivo. Él se limitó a decir que no era nada mientras se rodeaba el cuello con la mano. ¿Qué quieres decir con nada? Estás mintiendo otra vez. ¿Otra vez? Mis ojos se abrieron de par en par ante el comentario que le hice. ¿Dylan me mintió antes sobre esto? ¿Eso te hace sentir enfermo? Él parpadeó lentamente cuando le pregunté. Al ver que no respondes, debes estar realmente sufriendo. ¿No hay forma de curarlo? No te ves muy bien. El tatuaje de Dylan coincidía con su largo y fuerte escote, por extraño que parezca, pero también era insidioso. La hay. ¿Has escuchado la historia del príncipe rana y la princesa? Por supuesto, lo he escuchado. Es la historia de una princesa que besa a un príncipe en forma de rana y la rana encuentra su verdadero yo. Así es. Eso. Dylan respondió tranquilamente y se tocó los labios con un dedo. Miré aturdida su rostro inusualmente húmedo y de repente levanté la cabeza. Dylan, mírame. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me incliné hacia él y lo besé. ¡Qué vergüenza! Yo solo intentaba besarlo en la mejilla. Pero, ¿por qué él no dice nada? Sé que no fue en serio, pero ahora me siento un poco triste. Cuando me giré para observarlo, no podía creerlo. Su rostro y orejas de color rojo brillante se calentaron como si fueran a explotar mientras se tapaba los labios con su gran mano. ¿No me digas que fue una broma? Ahora que te besé estás todo tímido. No pude evitar reclamarle. Pero él aún con timidez y a la vez sorprendido me respondió. ¿Qué broma? ¿Piensas que un beso es algo sin importancia como una broma? Fue un error que te lo diera en los labios, no soy el tipo de persona que besa a cualquiera. Al parecer Dylan no estaba bromeando, pero entonces no debió mencionarlo desde un principio. Es solo que, me siguió, me ha ayudado, e hizo a mi corazón latir tan rápido. ¿Por qué me tratas así cuando tienes a alguien más en tu corazón? Dylan, confundido por mi comportamiento, me preguntó. ¿Tienes frío? Resignada, suspiré y negué con la cabeza. Nuevamente estaba mostrando interés y preocupación por cada una de mis acciones. Dylan, si recuerdo bien, dijiste que la persona que amas no te recuerda. Así es, ella no me recuerda. Entonces, deja de pensar en una persona tan irresponsable. ¿No podría ser yo quien te guste en lugar de ella? No sabía por qué surgió esa pregunta en ese momento. Aunque sabía en mi cabeza que no era posible. Después de todo, no conocía a este hombre. Las cejas gruesas, el contorno liso, pero no delgado y los dedos largos pero ásperos eran desconocidos. Aún así, ¿por qué me dieron ganas de llorar al mirarlo cara a cara durante mucho tiempo? Pensé que él lo sabría. Sé que eres un hombre raro y algo impulsivo, pero... me gustas. No pudo dar una respuesta a mi pregunta. Solo bajó lentamente la cabeza. Algo caliente y un poco sin aliento tocó mi frente. Luego, mi nariz. Pronto, tocó mis labios. Me sorprendí y lo agarré por los hombros, pero al final no pude apartarlo. En lugar de eso, agarré con fuerza su camisa a medio secar. Me sentí mareada pensando que no tenía forma de escapar, aunque no estaba pensando en evitarlo. Incluso en una cueva oscura donde no había más luz que una hoguera, su lengua estaba tan roja como la sangre fresca. Es un color familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. Espera. Mi razón, que era como una mecha que se había apagado por un momento,
comenzó a regresar. Levanté la voz hacia Dylan, y lo empujé con los 2 brazos. Espera un minuto. El orden no es el correcto. Primero debes dar una respuesta a mi confesión. Tartamudeó y abrió la boca a regañadientes. ¿Y si la respuesta es, que no puedo responder por ahora? Entonces no debiste besarme. ¿Por qué no puedes responderme? Hay ciertas circunstancias que no puedo explicar, dijo girando su rostro para evitar verme. ¿Circunstancias? Olvídalo. Mujeriego. ¿Qué? ¿Quién? Por supuesto, que tú. ¿Quién más? En primer lugar, eres alguien que besa a cualquiera así, ¿verdad? Yo nunca he besado a nadie más que a ti. No lo hago, solo contigo. Nunca he tomado de la mano a nadie más que a ti. Sus palabras, diciendo que no besaba a cualquiera, eran creíbles, pero lo otro parecía una mentira roja. Negué con la cabeza con incredulidad y arrugué la nariz. Mentiroso. Dylan alzó su hermosa ceja al oír mis palabras, pero no le tuve miedo en absoluto. Y así empecé a decir lo que quería. Lo supe todo desde el momento en que tocaste los pies de una mujer sin dudarlo. Linda me contó todo sobre las mujeres que entraban y salían de tu habitación. Sobre Sara también. Él frunció el ceño incluso antes, como si fuera la primera vez que oía hablar de algo así. ¿Quién es Linda? Sellé mis labios porque sentí que, si se lo decía, ella estaría en peligro. Te pregunto quién dijo eso. Ante su insistencia, tartamudeé mientras miraba su frente arrugada. Y también sigues coqueteando conmigo en secreto. Haces que los corazones de las personas se aceleren sin razón y luego, por otro lado, dices que hay alguien a quien amas. Su rostro, que estaba tan distorsionado que pensé que se enfadaría de inmediato, se relajó en un instante ante mi grito. No tuve más remedio que detenerme en la comisura de sus labios al subir. ¿Por qué te ríes? Dijiste que tu corazón palpitaba por mi culpa. ¿Estás sonriendo en este momento solo porque escuchaste eso? Sí. Lo estoy. Me quedé sin palabras ante su firme respuesta. Justo cuando el aire incómodo disminuyó, comenzó a llover incesantemente. Afortunadamente, el viento no era fuerte, por lo que la lluvia no entró en la cueva, pero la caída repentina de la temperatura del aire hizo temblar mis hombros. Dylan me miraba como un cachorro tiritando bajo la lluvia e intentó levantarse la camisa. No. Lo detuve apresuradamente y entrecerró un lado de los ojos como si preguntara por qué. Mi corazón comenzó a latir de nuevo con el más mínimo movimiento. Debo de ser yo la loca. ¿Por qué él, moviendo las cejas, se veía tan sexy? Sin embargo, si este pensamiento interno salía de mis labios, era obvio que a él le gustaría porque mi corazón volvía a palpitar por su culpa. No puedo permitir que eso suceda. Sujeté la camisa entreabierta de Dylan con ambas manos, la cerré con cuidado para no ver su cuerpo. Un hombre no debería desvestirse tan repentinamente. ¿Qué? Levantó la comisura de su boca en ángulo, encontrando mi comportamiento ridículo. Lo miré con severidad e hice un puchero. Por favor, no sonrías así. ¿Cómo estoy sonriendo? Resoplé, estuve a punto de decirle que sonreía muy bonito, tragando la respuesta que casi me sale, dije. No importa. ¿No puedes cubrirte un poco la cara? Dylan cerró la boca con incredulidad ante mi inocente regaño. Me sentí arrepentida, pero no pude evitarlo. No sabía si era el sonido de la lluvia cayendo al suelo o era porque su apariencia deslumbrante parecía brillar por sí sola. Lo que sabía con certeza era que un paso en falso aquí conduciría a un flujo peligroso y fuera de control. Tiene a alguien a quien ama. Murmuré esas palabras para mis adentros y me di la vuelta. Afortunadamente, él pareció entender lo que quería decir y se inclinó silenciosamente a mi lado. El espacio estrecho, lo suficiente como para que nuestros hombros se tocaran, era incómodo, pero finalmente logramos acomodarnos. Anissa, que dormitaba como un pollito enfermo a su lado, pero permanecía vigilante, apenas se durmió hasta el amanecer. Dietrich sonrió en silencio mientras le pasaba las yemas de los dedos por el pelo, que se aferraba a su redonda frente. Sigues siendo bonita. Sus ojos, que solían brillar como rubíes bien trabajados,
Ahora eran azules como el cielo de verano, pero seguían siendo hermosos. La nariz pequeña pero afilada y los labios pequeños debajo seguían siendo los mismos. Todavía tienes mala memoria también. En el silencio disfrazado de paz, sintió una sed ardiente. Como siempre, exhalaba un leve aroma que parecía desaparecer tan pronto como él lo sostenía en su mano. Tal vez no lo decía en serio cuando dijo que no le molestaba que ella lo olvidara. Había momentos en los que quería agarrarla y levantar la voz, olvidando su promesa a Vásago. Si ella nunca se acordaba de él ya no sería capaz de protegerla. Hay algunas cosas que tengo que hacer con anticipación. Tuvo que idear algunas medidas para que ella estuviera bien, incluso si estaba sola. Incapaz de controlar más las sombras, movió su cuerpo con cuidado para que Anissa no se despertara y salió de la cueva. Oslo. Sí, Su Excelencia. No era posible que su caballero no siguiera al gran duque que había abandonado repentinamente el vizcondado. Oslo, que había saltado de detrás de un árbol como si esperara, dobló la rodilla para expresar su temor a su amo. ¿Qué pasa con eso? Todas las personas involucradas han sido decapitadas con sus cabezas colgadas en las paredes del castillo. Buen trabajo. Era una lástima que diera una muerte fácil a aquellos que insultaban a Anissa, pero su promesa con Vásago lo estaba ahogando más rápido de lo esperado. Gimió mientras presionaba un dedo contra el patrón demoníaco punzante. ¿Estás bien? Oslo le preguntó inquieto. Alivió el dolor con un breve suspiro y le asintió con la cabeza. ¿Quién es esa persona? Parpadeé lentamente al ver a un hombre corpulento de mediana edad arrodillado frente a Dylan. Este último no era más que un sirviente del gran duque de Lagrange, pero ¿por qué ese hombre, que sin duda parecía un caballero, inclinaba la cabeza ante él? Cuando entrecerré los ojos y me concentré en lo que decían, palabras inesperadas salieron de la boca del hombre. ¿Su Excelencia? Solo había dos personas que podían usar ese título en este imperio. Germán Euclides y Dietrich Lagrange. Solo entonces sentí que las piezas dispersas del rompecabezas se estaban juntando una por una. Así que es Dietrich. Ese hecho no fue particularmente impactante. Asentí casualmente, como si acabara de recordar el hecho de que ya lo había sabido. De hecho, mi reacción insensible fue más impactante. ¿Por qué no me sorprende? Ni siquiera una sensación de traición, ya que había pensado que era un sirviente como yo y así establecimos una amistad. ¿Es porque realmente no parecía un sirviente? Tal vez también se debía a que no tenía esa actitud única de humillarse o fingir una sonrisa característica de las personas que eran gobernadas. Me encogí de hombros y confirmé que Dietrich se acercaba, así que volví a mi lugar. Se acercó con un suspiro bajo y me vio despierta. Dylan, ¿a dónde fuiste? Como terminó de llover, di una vuelta alrededor. Mentiroso, me estás mintiendo, gran duque de Lagrange. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Volvieron tus recuerdos? Iba a discutir con él por mentirme, pero Dietrich me hizo primero la pregunta. Parpadeé lentamente ante su rostro lleno de expectación. ¿Qué recuerdos? Incliné la cabeza hacia un lado y fruncí el ceño. Parecía decepcionado, como si no fuera la respuesta que esperaba. ¿Cómo supiste mi nombre? Accidentalmente te escuché hablar con el caballero afuera. ¿Por qué mentiste? ¿Es un juego de aristócratas de alto rango? Si yo hubiera dicho eso, soy el gran duque. ¿Crees que me hablarías? Negué con la cabeza ante la pregunta de Dietrich. Porque quería evitar en la medida de lo posible a los personajes que eran los protagonistas del original. Ya era agotador vivir mi vida como sirvienta, y haría mi vida aún más agotadora si me involucraba con ellos. Pero es tan importante si hablo contigo, no soy más que una simple sirvienta. Dietrich sonrió brevemente. Es importante. Tú y yo. La voz de Dietrich era firme, como si se hubiera estado preparando durante bastante tiempo. El dibujo grabado en su cuello comenzó a moverse peligrosamente como una serpiente. Instintivamente me di cuenta de que estaban conectados por la razón por la que no podía responder a mi pregunta. Un tatuaje normal no se habría movido solo así. Quería saber la verdad, sin embargo, apreté el puño con fuerza debido a su tatuaje, que se movía constantemente de manera insidiosa frente a mis ojos.
No, espera. No contestes. Cuando abrió la boca, la serpiente pareció tragarlo entero. Aún así, él pronunció una confesión desesperada. Prefiero morir antes que vivir sin ti. Tú. Eres mi todo. Anisa. Anisa. Era un hombre que se sentía áspero cuando la lengua tocaba el paladar al pronunciarlo. A pesar de que habló como si fuera un estallido emocional, su voz era infinitamente suave y dulce, sonaba como una confesión cuando me llamaba. Sí. Alcancé a contestarle en voz baja. Anisa. Sí, estoy aquí. Anisa. Estoy aquí. Repetí la respuesta en voz baja, pero no dijo más. Abracé a Dietrich, que se había desplomado frente a mí después de llamarme por mi nombre una y otra vez sin cesar. Su respiración era caliente, y sentía como cada vez disminuía, mi corazón se hundió. Dietrich. Esta sensación era tan terrible que quería huir, pero tenía miedo de que no abriera los ojos, así que solo podía mirarlo. Él me encontró de nuevo. Lamento haberme acordado demasiado tarde. Lo apreté entre mis brazos, temiendo que se apagara como una vela ante mis ojos. Como la lluvia, su corazón comenzó a derramarse poco a poco, silenciosamente, pero muy profundamente en mi corazón. Su aura, que siempre parecía una niebla brumosa, me envolvía. Ya veo, así que me has echado de menos. Las emociones fluían como el agua. Me decían que me echaba de menos, que me añoraba tanto que había muchas noches en las que no podía dormir, a veces, le costaba respirar. Me perdí en esas emociones y cerré los ojos con fuerza. Aunque me culpé a mí misma por no recordar, ¿qué debería hacer contigo que dijiste que todo parecía estar bien cuando viste mi cara sonriente? ¿Qué debería hacer contigo que dijiste que era un alivio que fueras el único que sufría? Seguí vigilando al lado de Dietrich, que no podía abrir los ojos y me levanté ante el ruido de fuera. Mientras asomaba la cabeza fuera de la cueva, la mujer que me miraba a los ojos sonrió alegremente. Hola. No le devolví el saludo. ¿Quién es ella? ¿Por qué la gente de repente llegó a este humilde lugar donde normalmente nadie iba y venía? Mi corazón se hundió al pensar que había un propósito. Hola, señorita. Pensando que tal vez no la había escuchado, la mujer alzó la voz para saludar de nuevo. Soy la santa de Vallandia, Charlotte. He oído que el gran duque de Lagrange está aquí. Miré a la mujer de cabello plateado que brillaba intensamente. Una persona que no conocía. No, ¿de verdad no la conocía? Fruncí el ceño ante mi duda interior. Fragmentos de recuerdos que habían comenzado a surgir temblaban en mi cabeza. No hay nadie así aquí. La mujer era una belleza poco común, con ojos amables, pero yo desconfiaba de ella como un gato que levanta sus garras. ¿Es eso realmente cierto? Inclinó la cabeza hacia un lado con los ojos muy abiertos. Miró al hombre que estaba a su lado e hizo un puchero como si estuviera en un aprieto. Ella dijo que Dietrich no está aquí. ¿Qué debemos hacer? No. Está aquí. Ahí está su olor. Habló un hombre que era tan hermoso que no se sentía como un ser humano. Mientras lo miraba, Charlotte lo presentó con una sonrisa. Ah, lamento la presentación tardía. Este es Basa, un sacerdote que sirve a Ela conmigo. ¿Sacerdote? Resoplé ante sus palabras. No me lo creía. No conocía la identidad del hombre, pero no era humano, y definitivamente tampoco era un sacerdote. Lo mismo ocurre con esa mujer. Fue entonces cuando recordé que Charlotte de Vallandia era la única protagonista femenina de la Guerra de las Rosas. Pero, a diferencia de su rostro gentil, se sentía como una persona con un corazón más malvado que Donovan. Retrocedí, frunciendo el ceño ante la niebla negra que florecía cerca de su corazón. Señorita, ¿podemos revisar el interior de la cueva? No. Pero tenemos que traer de vuelta al gran duque rápidamente, o de lo contrario estaría en peligro. ¿No está en una gran agonía en este momento? Puedo hacer que se sienta mejor. La miré fijamente, y sonrió como si conociera el estado de Dietrich.